Entonces comenzamos en R2 con un vector. Voy a dibujar aquí el plano. Un plano ahí. Aquí, R2. ¿Ya? El componente X y aquí está Y. Perfecto. Me dice tengo un vector U en R2. Un vector U, componente A de cualquiera. ¿Ya? Cualquiera componente que se les ocurra, le estamos poniendo de forma genérica. Puede ser, por ejemplo, a ver, veamos. Veamos que ese vector, ¿ya? Lo voy a poner con verde. Y lo voy a hacer más pequeño. ¿Ya? Supongo que ese es mi vector U. Lo voy a poner ahí. Aquí voy a poner este U. Aquí tengo U. Ya. Componentes A y B. Obtener una forma fácil de calcular un vector perpendicular a dicho vector. Es decir, yo tengo ese vector y a mí me interesa obtener un vector perpendicular a él. Ahora, ¿cuántos vectores perpendiculares a este vector U que lo ven ahí habrá? ¿Ya? Pues sencillamente infinito, ¿ya? Porque, por ejemplo, a ver, miren, a ver, lo voy a poner con este. Uy, ahorita. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si me sale bien. Este vector de aquí, perfectamente, es un vector perpendicular a U, ¿ya? Luego, este vector de aquí, hacia el otro lado, pero más o menos que lo pongo bien, también es un vector perpendicular a U, ¿no? También cumple. Luego, este otro vector que es más grande, también es perpendicular a U, ¿ya? Sencillamente, todo vector que esté sobre esta recta, voy a dibujar una recta, ¿ya? Que esté sobre esa recta, donde esta recta es perpendicular a este vector, cualquier vector que esté sobre esa recta es perpendicular a U, ¿ya? Es perpendicular a U. Voy a borrar este vector. Uy, borré la recta por error. Voy a borrar este vector y este otro vector. ¿Cómo auxiliares que se me cortó el internet? ¿De dónde salió esa recta azul? Es lo que les estoy diciendo, ¿ya? Fíjense, a mí me interesa obtener un vector perpendicular a U. Si yo hago una recta perpendicular a este vector U, es decir, esta recta forma 90 grados, lo estoy poniendo ahí porque sí, digamos, ¿no? Si yo, dibujo un vector sobre esta recta, ¿ya? Un vector, fíjense, ¿este vector es perpendicular a U? Sí, ¿no ves? Este otro es perpendicular a U, también, ¿ya? También. Este otro más largo es perpendicular a U, también es perpendicular a U. ¿Se dan cuenta? Como la recta, esta aquí que yo he dibujado, es perpendicular a U, todos los vectores que estén sobre esta recta son perpendiculares a U. ¿Y cuántos vectores voy a poner sobre esta recta? Infinitos. Infinitos, 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 digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para obtener un vector perpendicular? O sea, de esos infinitos me interesa, o sea, me basta con obtener uno de ellos, ¿ya? Entonces vamos a ver una forma fácil de hacerlo. Y entonces yo voy a poner un vector V, voy a escribir V, y va a tener componente XY, que no conozco. Ya XY las conozco, no sé cuáles serán. Y yo voy a decir que estos dos vectores son perpendiculares. U es perpendicular a V, ¿ya? Son perpendiculares de forma 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién se acuerda cuando dos vectores son perpendiculares? Su producto punto da cero, lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Como estos dos yo estoy afirmando que son perpendiculares, su producto punto me tiene que dar cero. ¿Ya? El producto punto me tiene que dar cero, recuerden. Si los vectores son perpendiculares, el producto punto me da cero. Entonces, vamos a operar. A, B, producto punto, X, Y. Eso me tiene que dar cero. Entonces, A por X más B, Y igual a cero. ¿Ya? Fíjense. Ahora, vean, me sale una ecuación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál era nuestra premisa? V es perpendicular a U o U es perpendicular a V, ¿cierto? Por lo tanto, todos los números X, Y, todos los pares X, Y que cumplan esta ecuación son las coordenadas de V, que hacen que sea perpendicular a U. Y fíjense, esta es la ecuación de una recta, ¿cierto? ¿Y qué recta será esa? Esta azul. Esta azul. ¿Ya? Es azul.
todo par ordenado XY que cumpla esta ecuación, ya, si lo pongo como componente de un vector, ese vector es perpendicular a U. Ya, esos son los vectores, eso de ahí. Ahora veamos cómo vamos a obtener un punto de esto, un punto fácil de calcular a partir de U. De la siguiente forma, esta es una ecuación lineal, ¿ya? ¿Cómo se resuelven? ¿Se acuerdan? Podemos resolverlo tranquilamente. Pueden aplicar matriz ampliada, como el coeficiente de x, A, el otro viene a ser B, 0. Está escalonada. Rango de A es 1. Rango de la ampliada es 1. N y qué. Ya. Ahora tengo el rango de A, tengo el rango de la ampliada. ¿Y cuánto es N? Es 2. Cuando estos dos son iguales, pero son menores a N, que es el número de incógnitas, porque hay dos incógnitas, ¿eso qué quiere decir? Infinitas soluciones, ¿cierto? Infinitas soluciones. ¿Y cuántas variables libres van a haber? N menos R. ¿Qué era R? El rango, no cualquiera de los dos. Es decir, va a haber 2 menos 1 variables libres. Es decir, una variable libre. ¿Y cuál va a ser? Aquí en el sistema, ¿cuál es mi elemento distinguido? Aquí tengo 1. ¿Cuál columna no tiene elemento distinguido? Esta. ¿A qué corresponde? A la Y. Entonces Y es mi variable libre. Y viene a ser mi variable libre. Entonces aquí yo continúo. ¿Y cómo se le hacía? De esta matriz, que viene a ser la misma, saco la ecuación. Simplemente le anoto la variable libre, que viene a ser Y. Despejo de arriba a la X. Y me queda X igual a menos BY partido A. Y Y pertenece a los reales. Es decir, Y toma cualquier valor infinito que le dé la gana. ¿Ya? Cualquier valor que le dé la gana, que son infinitos los valores que puede tomar. Y X va a depender de Y. Y yo cada valor que le ponga a Y me va a dar un X. Y cada par XY son esos puntos que están en la recta, que forman la recta. ¿No? Ahora, fíjense de la siguiente. Como Y puede tomar cualquier valor, a ver, imaginemos si Y toma A. Si Y es igual a A, ¿ya? A viene a ser este número acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Y es igual a A. X es igual a ¿cuánto? A menos B por A, partido A. Este es igual a menos B. Ah, ahí tengo un punto. X menos B. X igual a menos B. Y Y igual a A. Ahí está. Ahora, supongamos que Y toma valor de menos A. Entonces Y vale menos A. X vale menos B por Y, que es menos A. Todo partido A. Se va, menos por menos más y me da B. Ah, y tengo otro punto. A y B. Ya otro valor de XY. Entonces aquí ya tengo dos puntos, o puedo ponerlos como las componentes del vector XY, ¿no? Dos soluciones de esta recta. Por lo tanto, el vector V puede tener componente menos BA, o también puede tener componente menos AB, ¿no? Aquí era menos A. Fíjense, de todos los infinitos vectores que hay aquí que son perpendiculares a U, saqué dos que son fáciles de calcular a partir de U. Entonces, como conclusión, que si yo tengo un vector U con componentes AB, para obtener un vector perpendicular a este, fácil de obtener, porque son infinitos, pero a mí me interesa obtener, contar que sea perpendicular, ¿qué hago? Vuelco o intercambio sus componentes, fíjense, BA, ¿ya? Esperen un rato, aquí está mal, ¿no? Estén atentos, pues. X, ¿cuánto era X? B. ¿Cuánto era Y? Menos A. ¿Ya? Fíjense bien. Ya. Vuelco las componentes. Fíjense, aquí estos dos vectores me dan B, A, B, A. Y luego, una de sus dos componentes le cambio el signo. Sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo el vector U. Un vector perpendicular a U. Cambio las componentes, digamos, lo intercambio. Con primero la B y después la A. Y a uno de los dos le cambio el signo. En este caso, a la primera. ¿No? Lo multiplico por menos. O también le puedo cambiar a la segunda si quiero. Lo multiplico por menos. Cualquiera de estos dos vectores van a ser perpendiculares a U. ¿Ya? Esa es una forma fácil y sencilla de obtener
un vector perpendicular. Es decir, ejemplo, en R2, estamos en R2, recuerden. Sea, no sé, W con componente 4 pi, 11 octavos, obtener un vector perpendicular. Perpendicular a este. Es decir, yo tengo este vector. Y ahora quiero obtener un vector perpendicular a este. Sencillo. ¿Cómo era la cosa? Ese vector perpendicular le voy a llamar V. Ya. Ya. ¿Qué hago? Intercambio. Entonces, es decir, ahora primero va a haber 11 octavos. Luego va a ir 4 pi. Y a uno de los dos lo multiplico por negativo. A ver, por ejemplo, este. Y listo. Yo obtuve un vector perpendicular a W. Fácil y sencillo. Otra opción podría haber sido simplemente lo mismo. Intercambio. Pero ahora multiplico el otro por negativo. En vez del primero. Y listo. Entonces ahí tengo dos vectores que son perpendiculares a W. ¿Ya? Ahí tengo dos vectores perpendiculares a W. Fácil de calcular. No tuve que Nomás hacer. multiplicar una de los componentes por negativo nomás. Sí, por negativo. ¿No? Aquí, aquí no salió, fíjense. Simplemente se multiplica por negativo. ¿No? Y ya. Por ejemplo. A ver otro. Si yo tuviera, no sé, W igual a menos 8 menos 4. Entonces un vector perpendicular a él, ¿cuál sería? Sería intercambio, menos 4, menos 8, y cualquiera de los dos lo multiplico por negativo. A ver, el primero, por ejemplo. Menos por menos me sale más. Y listo. Tengo ahí un vector perpendicular. ¿Ya? Tengo ahí un vector perpendicular W. Fácil y sencillo. ¿Ya se dan cuenta? En R2. Entonces, yo tengo un vector, me interesa obtener un vector perpendicular a este. ¿Qué hago? Intercambio y uno de los dos componentes lo multiplico por negativo. Y ya tengo un vector perpendicular. Y ya lo Sencillo lo primero. explicaste gráficamente. ¿Cómo? Lo explicaste gráficamente, ¿no? De dónde sale ese intercambio y todo. Sí, sí, sí. Aquí está la gráfica, digamos. ¿No? Lo hicimos de forma general y aquí un sistema, lo resolvimos, etcétera, ¿no? Eso que se entienda bien. Pero igual, lo importante al final es la conclusión, que simplemente tú tienes un vector, para obtener un vector perpendicular a este, intercambia las componentes y uno de las dos lo multiplica por negativo. Eso va a ser útil para varias cositas. ¿Ya? Dos posibles soluciones, entonces. Ajá. En realidad, vectores perpendiculares a U, como le dije, hay infinitas, ¿ya? Pero nosotros acabamos de obtener una forma fácil para obtener dos, ¿ya? Que son estos de aquí. ¿Ok? ¿Ya? Porque fíjense, aquí tengo este vector U, está en verde, y aquí hago una recta perpendicular a U. Sí. Todos los vectores que estén sobre esa recta celeste son perpendiculares a U, ¿cierto? ¿Y cuántos vectores yo puedo escribir sobre esa recta? Infinitos. Infinitos. Pero yo hallé una forma de obtener simplemente dos vectores fáciles, ¿ya? Obtener fácilmente dos vectores a partir de U, ¿ya? Facilito. Una consulta. Hay un ejercicio así parecido en lo que te mantiene el grupo. Podés referente a esto. Ah, claro. ¿Cómo Vamos a lo ver. encontraría? El primero. Y cuya norma es tan, tan, tan. No. En la foto está. A ver, déjame checar. Ya. Ahí sí. Ah, ya, ya, ya. Ahora, ya. Esto quedó claro lo del vector, ¿no? Ahora, otra Ajá. cosa que vamos a obtener de aquí es lo siguiente, fíjense. Esto de aquí que les dije, ¿no ve? Uy, perdón, todo esto, ¿no ve? Es la ecuación de una recta. ¿Y de qué recta es? De esta celeste. ¿Ya? De esa celeste. AX más BY igual a 0. Esa es la ecuación de la recta. Ahora, miren lo siguiente. Yo tengo esta recta, AX más BY igual a 0. Y tengo un vector perpendicular a esa recta. U, que tiene componente AB, ¿no ve?
Otra cosa que yo puedo sacar de aquí, que fíjense que este vector con componentes AB es perpendicular a esta ecuación, la ecuación de esta recta, ¿ya? Pues con coeficientes AB en sus incógnitas, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo concluir yo aquí también? Que si yo tengo una recta, ya, una recta, la ecuación de una recta, un vector perpendicular a esa recta, simplemente, ¿qué va a ser? Va a ser un vector cuyas componentes son los coeficientes de la recta, ¿no? En R2. Ahí está, esa es otra conclusión que yo puedo sacar. Y a este vector, que el vector perpendicular a una recta, se le denomina vector normal a la recta, ¿ya? Ahora, alguno pensará, sí, esta es la ecuación de una recta, pero le falta el c, digamos, porque la ecuación general viene a ser a por x más by más c igual a 0, ¿cierto? ¿Qué pasa con la c? Lo siguiente, fíjense, ax más by igual a menos c. ¿Quién recuerda geometría analítica y me dice este de aquí qué quiere decir, qué significa, digamos, ¿no? Si este cambia o no cambia, ¿ya? Altera el punto de corte, digamos, ¿no? En donde corta, es decir, altera que tan arriba o que tan abajo se mueve la recta, ¿ya? Entonces, si es 0, va a pasar por el origen. Pero si no es 0, ¿qué va a pasar? Creo que es la pendiente, no sé. Algo así. A ver. Bueno, claro. Termina Pues, en el ustedes de pendiente. P a Y, fíjense, les queda, a ver, menos AX, menos C, todo partido B. ¿Ya? Todo partido B. Este viene a ser el punto de corte, ¿cierto? El que no tiene la incógnita es el punto de corte. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí, sí, es el punto de corte. Sí. Ya. Entonces, esta B, este lado de aquí, este seno, ¿ves? Lo que valga, ¿qué es lo que me va a alterar? El punto de corte. ¿Dónde corta? No me altera la pendiente. Es decir, esta recta, pues su punto de corte puede estar acá arribita, pero la pendiente sigue siendo la misma. Si la pendiente sigue siendo la misma, sigue siendo perpendicular a 1, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Entonces no me interesa esa C. Ese vector siempre va a ser perpendicular a esa recta. No importa en dónde corte, porque la pendiente sigue siendo la misma. Como conclusión, otra más que podemos sacar de este ejercicio es que sea la recta en R2, ¿ya? AX más BY más C igual a 0. Entonces, un vector perpendicular a esta es un vector cuyos componentes son los coeficientes de la incógnita, AB, que se denomina vector normal. Ahí tenemos otra conclusión, ¿ya? Entonces, sencillo. Aquí va otra cosa. Aquí le voy a poner ejemplo de nuevo. Sencillo. Sea la recta con AX menos Y más pi igual a 0, a obtener un vector normal. Normal a esta. Ya, obtener un vector normal, su vector normal. ¿Ya? Obtener un vector perpendicular, se le puede decir su vector normal, ¿no? Obtener su vector normal. Es decir, un vector perpendicular a la recta. ¿Cuál vendría a ser? Simplemente, ¿cuáles son los coeficientes de sus incógnitas? De X es 4, de Y es menos 1, ¿no? Entonces va a ser 4 menos 1. Listo, ya obtuve un vector que es perpendicular a la recta. Sencillo, ¿no? Entonces en ese ejercicio que me mandaste, te dice, da la recta 2x más y menos 5 igual a 0. Entonces un vector perpendicular a la recta es n igual a 4, 2, te dice, ¿no? Ya. Eso tiene que ver con lo siguiente. Ahora, pregunta. Yo les hago la siguiente pregunta, miren. A ver,
Yo tengo esta recta de aquí. Ya, aquí lo voy a dibujar. AX más BY igual bueno, más C igual a 0, de forma genérica. Y obtuve un vector que es perpendicular a él. A este, ¿no? Este vector lo voy a llamar N. Ya. Si N, lo escribo en negro. Si N es perpendicular a esta recta que lo voy a denominar recta L1, es perpendicular a L1, a esta recta, K por N será perpendicular a L1, donde K es un real. ¿Quién me puede decir? Es decir, si yo este vector normal lo multiplico por un escalar cualquiera, ese nuevo vector que me forma, ¿seguirá siendo perpendicular a la recta? ¿Ah? A ver, vamos a recordar qué hace el escalar, digamos. Si yo tengo este vector U, así digamos, ¿no? Tengo un vector U. Yo lo multiplico, digamos, por un número, por ejemplo, 2U. ¿Qué va a pasar con ese vector? Simplemente se alarga, se hace el doble de grande. Si yo lo multiplico por un medio, ¿qué pasa? Se achica, se hace más pequeño, la mitad, ¿no es? 2 veces más pequeño. Si yo lo multiplico por 3, ¿qué pasa con el vector? Se alarga 3 veces, ahora es 3 veces más grande de lo que era antes. Entonces, ¿qué es lo que hace ese numerito? ¿Qué es lo que pasa con el vector cuando yo lo multiplico por un número? Simplemente se hace más grande o más pequeño. Se escala. Por eso se le denomina escalar a ese número. Entonces ese número escalar o ese escalar, ¿qué es lo que hace? Escala el vector. Lo único que hace es hacerlo más grande o más pequeño. Entonces, si yo tengo un vector n normal y yo lo multiplico por un k, por un escalar, ese vector lo único que va a pasar es que se va a hacer o más grande o más pequeño, o se puede ir para el otro lado, pero seguirá manteniendo su dirección. Es decir, que no va a cambiar su dirección y va a seguir siendo perpendicular, ¿no? Por lo tanto, sí sigue siendo perpendicular a la recta, porque no es que se mueve su dirección ni nada, se mantiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo obtengo este otro vector, U, 8 menos 2, este vector será perpendicular a esta recta de aquí. ¿Quién me dice? Sí, porque le has añadido un escalar de 2, ¿no? Sí, nada más. Es decir, que simplemente este vector normal se hizo 2 veces más grande. Se estiró 2 veces, se estiró nomás. Pero sigue siendo perpendicular, ¿ya? Sencillo, nada más. Entonces, eso, tengan en cuenta. Por lo tanto, en ese ejercicio que dice, lo voy a anotar acá. ¿Ya? Otro ejercicio. Sea la recta 2x más y menos 5 igual a 0. ¿Ya? Le voy a llamar L1. Y el vector 4, 2. ¿Será que ese vector es perpendicular a esa recta? ¿Ya? Es la misma pregunta del de la foto, solamente que lo estoy poniendo, lo estoy anotando de otra forma, ¿ya? ¿Será que este vector es perpendicular a L1? A esta recta de aquí. No sé por qué está multiplicado por un escalar. Sí, ¿no? Un vector fácil de n, pues simplemente sería 2 y 1. Este vector es este multiplicado por 2, entonces sí, es perpendicular. Sencillo, ¿ya? Entonces esto es importante, de los vectores perpendiculares. ¿Ya? El vector normal a una recta. Que eso quede claro, claro. Ya. Ahora, a ver, si yo lo multiplico esto por 2, me queda ese de 4, 2. Si yo lo multiplicara por menos 2, me quedaría dando menos 4 menos 2. Todos estos vectores de aquí son perpendiculares a esta recta de acá. ¿Ya? Sencillo. Y el menos 5 determina el punto de corte, nada. Claro, sí, sí. Ya el punto de corte no me interesa nada, porque ya hemos visto que no va a cambiar para nada que sea perpendicular. Lo único que hace es lo pone más arriba o más abajo a la recta. ¿Ya? Ok, que esto quede clarísimo entonces. Uy,
Siguen en la sala de espera harto. ¿Por qué no me avisan? Si hay en la sala de espera gente, me avisan, por favor. Ya que no me suena a mí la notificación. Bueno, pregunta, alguna duda con respecto a esto. Nada, hay que recordar geometría analítica. Ya, eso. Ahora, otra cosita más. Otra Entonces, para cosita. saber si es, Dime. para saber si es perpendicular, tenemos que verificar que sea múltiplo, ¿no? Por un escalar, ¿no? Sí, múltiplo por un escalar. Eso nomás. ¿Ya? Sí. Ojo, que no siempre puede ser en entero. Por ejemplo, si yo lo multiplico por un medio, ¿qué me da? 1 y un medio. Y sigue siendo perpendicular, ¿no? Sigue siendo perpendicular. Porque lo único que hizo es ese vector lo achicó a su mitad de tamaño. Nada más, pero sigue siendo perpendicular. ¿Ya? No se confundan. Puede ser por cualquier número real. Aunque la mayoría de las veces va a ser un número entero y tal vez a veces una fracción. Nunca le van a poner 3.8, digamos. Nada que ver. ¿Ya? Pero tengan en cuenta eso de que puede ser fracción también. Ok. Una cosita más. Miren. A ver. Si yo tengo esta recta, puedo obtener su vector normal. ¿Será que también puedo obtener un vector que tenga la misma dirección que la recta? ¿Ah? ¿La misma dirección que la recta? Pues sí, ¿ya? Ese vector que va en la misma dirección de la recta se le denomina el vector director de la recta, ¿ya? Entonces una recta yo puedo sacarle su vector normal y su vector director. Ahora, ¿cómo será que obtengo ese vector director? Fíjense que como está sobre la recta, ¿ya? Como está sobre la recta, y obviamente es perpendicular a n y n es perpendicular a la recta, ese vector también va a ser perpendicular a la recta. Entonces, ¿cómo yo obtengo un vector director de una recta? Sencillo. Tengo su vector normal, ¿no? Aquí está. Si yo saco el perpendicular a este vector n, ese va a ser el vector director. Es decir, el vector director va a ser ¿cómo se hacía un vector perpendicular a un vector en R2? Intercambio sus componentes y uno de los dos lo multiplico por negativo, por ejemplo este. Y ya, tengo aquí n, este azulito, y acabo de obtener un vector perpendicular a n, este rosadito, ¿ya? Y ese rosadito viene a ser el vector director de la recta. Sí. Dime. Yo había visto un video que lo hacía similar, que no lo hacía así, pero yo repito, el director hallaban los dos puntos, le restaba el punto final al punto inicial, o sea. Ah, ya. Eso, pero era en R3 o en R2. Ah, listo. ¿Cómo? Listo, eso nomás quería saber. Ah, ya. Claro, o sea, ¿Y de dónde sacas ese análisis menos 1, 2, intercambiando y multiplicando 1 por menos 1? Pero en la gráfica, ¿cómo lo no, lo explicas? hemos sacado de acá arribita, acuérdense. Si yo tengo un vector U, un vector perpendicular a ese U, ¿cómo lo obtengo? Intercambiándolo, multiplicando uno por menos, ¿no? Sí, Entonces acá arriba, como este vector n es perpendicular a la recta, si yo obtengo un vector perpendicular a n, ¿ya? Ese vector viene a ser el vector director de la recta, ¿no? Ya sea en esa dirección o en esta otra dirección, da igual. Pero va en la misma dirección de la recta, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo n, que viene a ser esto, un vector perpendicular a n, como a un vector cualquiera, no hay cómo se hacía, se intercambia y se multiplica uno de los dos por negativo. Entonces ya obtuve este vector que es perpendicular a n. Por lo tanto, este vector viene a ser ¿qué? El vector director de la recta, un vector director de la recta. ¿Ya? Y para hallarla en tercera dimensión, la Ah, perpendicular. eso todavía, ¿ya? Porque no es lo mismo la ejecución de la recta aquí en R2 que en R3, ¿ya? Vamos a ir por pasos. Primero en R2 que quede bien claro toda esta paso por partecita, paso. ¿ya? En Una pregunta. conclusión, dime. ¿Ese 2, 1, 2, 4 son el tamaño del vector perpendicular, disculpa? 2, 1, 2, 4, De la recta, ¿eh?
Eso sí, donde están tu manecilla. ¿Estos de aquí? Sí, Ah, claro. Simplemente es el mismo vector, pero más grande o más pequeño, ¿no? O al otro lado. ¿No? ¿Se acuerdan? Pero estos vectores siguen siendo perpendiculares a la recta. ¿Ya? Porque si tú tienes aquí una recta y tienes un vector normal a la recta, ya este vector forma 90 grados, ya recuerden que el multiplicar un número por un vector lo único que hace es hacerlo más grande o más pequeño. Es decir, que si yo multiplico n por cualquier número, se puede hacer más grande, ya, o se puede hacer más pequeño, o puede volcar y hacer lo mismo. Pero fíjense que sigue siendo perpendicular a la recta, ¿no? Sigue siendo perpendicular a la recta. Es decir, que yo lo multiplique por un número, lo único que hace es hacerlo más grande o más pequeño el vector. Pero ese vector va a ser, no lo cambia su dirección, por lo tanto sigue siendo perpendicular a la recta. ¿Ya? Ya. Entonces, como conclusión, si tienen una recta L1, ¿ya? AX más BY más C igual a 0. Un vector normal, fácil de obtener, simplemente va a ser los componentes AB. Y un vector director de la recta, simplemente, ¿qué va a hacer? Volcar esos dos y multiplicar uno por negativo. Por ejemplo, digamos, multiplico este por negativo. ¿Ya? Tienen una recta. Obtenga su vector normal, sencillo, coeficientes de aquí. Obtenga su vector director, sencillo. Es como volcar los coeficientes, digamos, ¿no? Y multiplicar uno de ellos por negativo. Y ya quedó. ¿Ya? Por si acaso, K por N sigue siendo perpendicular a esa recta. ¿Ya? Porque solamente lo estoy haciendo más grande o más pequeño. Y obviamente, K por D también sigue siendo paralelo. Paralelo y qué. Bueno, sigue siendo el vector director, ¿no? Paralelo, ¿no? Sigue siendo un vector director. ¿Ya? Sigue siendo un vector director de la recta, porque sigue estando sobre la misma recta, la misma dirección de la recta. Lo único que va a hacer es hacerlo más grande o más pequeño, sencillo. ¿Ya? Eso. Eso que quede claro. Ya. Una vez más. Entonces, si yo tengo la recta 4x más 7y menos 1 igual a 0, ¿ya? Un vector normal de esa recta puede ser 4, 7. Y su vector director puede ser menos 7, 4. Y listo. Ahora, también este de aquí yo lo puedo multiplicar por 2 si quiero. Y sigue siendo un vector normal, sigue siendo perpendicular a la recta. Y este otro yo lo puedo multiplicar por 3 si quiero. Es que en la plataforma había visto una forma así media diferente y como que me confundí un poco. A ver, Le mandala a ver envié la forma. foto. Ya. Mete foto. A ver. Para que explique, para que no se confundan, ¿no? Como el vector P1 está sobre la recta, vas a probar que N y P. Ya. Esta es otra forma de obtener todo esto que hemos hecho, digamos, ¿no? Porque yo todo esto que hemos hecho lo obtuve a partir de esto, de esto, digamos, ¿no? Mi demostración sería como a partir de todo esto, ¿ya? Para obtener como conclusión esto. En el virtual hay como otra forma de demostrar lo mismo, pero se llega a la misma conclusión, ¿ya? Se llega a la misma conclusión. Es otra forma de demostrar todo esto, digamos, ¿no? Que este vector es perpendicular a este, etc. ¿Ya?
yo lo deduje de otra forma, pero la conclusión es la misma, eso tenerlo claro, ¿ya? Tienes una recta, un vector perpendicular, simplemente viene a ser esas componentes AB, un vector director simplemente se vuelve, ¿ya? Es sencillo. Que no te confunda eso, que la conclusión es la misma. Es la misma. Ya. A ver. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Y sobre la proyección de un vector sobre otro, ¿es solo nomás en tercera dimensión nomás? La proyección, recuerden, es la misma fórmula, ¿ya? Es la misma fórmula. Proyección de un vector sobre otro. La proyección de un vector U sobre un vector B. Simplemente producto punto, partido la norma del vector sobre el cual me quiero proyectar, al cuadrado, por el vector sobre el cual me quiero proyectar. Ya, y esto es válido para Rn, es decir, para cualquier dimensión. ¿Ya? Cualquier dimensión. Porque si ustedes están en dos dimensiones, por ejemplo, aquí tienen su vector U. Vamos a quitar esto aquí. Y aquí tienen su vector V. Quieren proyectar U sobre V, sencillo. Trazan así como una sombra que sea perpendicular a V. ¿No es? Y ese vector que está ahí abajo es el vector proyección. Ya. Si tuvieran en R3, tienen aquí un vector V. Bueno, un vector U. Tienen por aquí un vector V. Ya. Simplemente, fíjense que esos dos vectores pueden formar un plano, ¿no? Pueden formar un plano. Uy. Ya, como un plano. Ya, entonces yo lo proyecto ese U sobre V, lo puedo proyectar que sea perpendicular. Yo creo que sería más o menos por acá. ¿Ya? Y ese vector proyección de U sobre V es pues viene a ser ese aquí, ¿no? El vector proyección de U sobre V. ¿Y ya? Y si dan en R4, en R5 lo mismo, simplemente es un vector sobre otro, no importa en qué dimensión esté. Siempre es la misma fórmula. ¿Ya? Porque al final, fíjense, como estos dos vectores forman como un plano, pueden formar, digamos, solo me centro en esos dos vectores, yo lo puedo trabajar en el plano, digamos, ¿no? Tengo aquí mi U, tengo aquí mi V, ¿ya? Solo lo veo a esos dos vectores, no veo nada más, y lo puedo trabajar tranquilamente como si fuera un plano, y ya tengo el vector proyección. Entonces, si R3, o estoy en R2, o estoy en R4, en R5, R6, la fórmula sigue siendo la misma, no cambia nada. Ya, eso que esté claro. Ya. Entonces, que esto de aquí quede bastante claro. Ya no importa qué tipo de demostración vean, la conclusión es la misma. ¿Ya? Eso. Vector normal, que es el perpendicular. Vector director, que va en la misma dirección que este. Ya. Vamos a pasar entonces a lo siguiente, que viene a ser, lo voy a anotar acá, ya. Distancia. Seguimos en R2 por si acaso, ya seguimos en R2, aún no vamos a entrar a R3. Ya. Seguimos en R2. A ver, vamos a escribir aquí. Ahora lo que vamos a ver es distancia de un punto a una recta. Obviamente en R2. Ok. En R2. Y aquí vamos a usar proyección, van a ver. Entonces, ¿qué es esto, digamos? ¿No? Vamos a ver lo siguiente. Voy a poner en negro. Vamos a escribir aquí mi coordenada. Ya. Sencillo. Yo que tengo una recta. Ya lo voy a escribir, no sé, a ver,
Le voy a poner de azul, de verde. Por ejemplo, aquí. Uy. Ya. Mejor lo hago como yo lo tenía hecho. Y voy a poner a ver. ¿Dónde está esto? Aquí un punto. Por aquí voy a poner un punto. Ya, este punto lo voy a llamar, ¿cómo le llamé? P. P simplemente, ¿no? Ya. Ay, ok. Va a ser lo siguiente. Tengo aquí este punto P. Tengo aquí esta recta. Le voy a eliminar L1. Ya. Para aquí arriba voy a anotar. P obviamente AB. Ya. A lo mejor le voy a poner otro para no confundir. Ya. P tiene componentes X sub 0, Y sub 0 y L1, una recta, de la forma AX más BY más C igual a 0, ¿no? Mejor te lo voy a cambiar para no confundir. Le voy a poner aquí, en vez de X sub 0, le voy a poner A chica. A chica. Ya. Entonces tengo este punto y tengo ahí una recta. A mí lo que me interesa hallar es la distancia de ese punto a esa recta. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Ojo, tener en claro lo siguiente. Miren, fácilmente yo puedo decir, ¿qué pasa si yo quiero hallar, trazo una recta, ¿no? Un segmento, perdón, de aquí hasta esta parte de la recta. Y esta viene a ser una distancia del punto de la recta, obviamente. Pero si yo hago de aquí a aquí, también viene a ser una distancia del punto a la recta. Si yo hago de aquí hasta algo que esté por allá, también viene a ser una distancia del punto a la recta. Eso queda claro. Entonces, dado que dependiendo de qué rumbo tome yo, pueden haber muchas distancias y a mí eso está como que me vuela, digamos, ¿no? Como que no me sirve mucho. Lo que se hace es lo siguiente, no se halla en sí la distancia, o cuando se habla de distancia de un punto a una recta, se suele hablar de la distancia mínima del punto a la recta, porque como vemos, dependiendo de qué rumbo tome, pueden haber varias, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de distancia de un punto a una recta, acuérdense que esa distancia que vamos a calcular es la distancia mínima del punto a la recta, ¿ya? Es decir, de todas esas distancias, ¿cuál será la más pequeña? Si ya se dieron cuenta, va a ser aquella cuyo segmento sea desde el punto hasta otro punto y ese segmento que forme 90 grados con la recta, ¿no es? Se dan cuenta que viene a ser ese segmento, ¿no? Esta distancia viene a ser la más corta de todita, porque si la muevo más para acá, se alarga, si más para allá se alarga, obviamente. Entonces, siempre que hablemos de distancia, recuerden que esa es la distancia mínima del punto a la recta, ¿ya? Y eso es lo que vamos a calcular, vamos a tener una fórmula para ello. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora, ¿cómo yo obtengo esto de aquí? Esta distancia. ¿Ya? ¿Cómo le haré? Para eso vamos a hacer lo siguiente. A ver. Hay que tener más claro, ¿no? Ya. Está mal chueco, pero bueno. Ya. A ver. Lo que vamos a manejar acá va a ser la proyección, ya la proyección de un vector sobre otro. Entonces, vamos a ponerlo encima pequeño. Fíjense, nos vamos a guiar o ayudar del vector normal de la siguiente forma. A ver, con azul. Y aquí pongo esto. Entonces yo hago, por ejemplo, supongamos que está acá, ¿ya? El vector normal a esa recta. Ya, voy a decir que este es el vector normal. Ahí está. Le voy a poner otro color mejor. Le voy a poner a ver, ya está eso, rosadito. Este va a ser n. Ya, este va a ser n.
Entonces ya obtuve el vector normal a la recta. ¿Y cómo va a ser el vector normal? A, B. ¿No ve? A, B. Ya. Puede ser más grande o más chico, yo qué sé. Lo voy a hacer más grande, mejor, para que quede, para que se entienda así. Perfecto. Uy. Muy bien. Aquí está. Aquí está. Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo? A ver, voy a hacer más. P, aquí le voy a poner otro puntito. Ya. Le voy a poner Q. Ahora fíjense lo siguiente. Si yo hago, ya, si yo hago un vector que va desde el punto Q hasta el punto P, ya, aquí tengo el vector del punto Q al punto P, de Q a P. Fíjense lo siguiente. Yo voy a proyectar este vector azul sobre el rosadito. Obviamente la proyección tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser perpendicular, ¿no? Es decir, que esto va a formar 90 grados. ¿Ya? Yo lo proyecto y obtengo este vector proyección, que viene a ser este aquí. Uy, más o menos, ¿no? Parece, no sé qué. Bueno, más o menos, ¿ya? Ese vector, este vector que va a ser el vector proyección de este vector QP sobre el vector normal n, ¿ya? Obviamente, como esto es 90 grados, esto es 90 grados, ¿no es? Esto también es 90 grados, y esto también es 90 grados, forma como un cuadrado, bueno, no un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Entonces, se darán cuenta que el tamaño de este vector rojo viene a ser la misma, el mismo que la distancia de P a la recta, ¿no? La distancia mínima. Ah, entonces, ¿qué sucede? La distancia va a ser la norma de ese vector proyección del punto Q al punto P sobre el vector normal. ¿Cierto? Ya. Eso es lo que hice. Ya. Por lo tanto, vamos a obtener ese vector, ¿no? Ya. Vamos a obtener el vector proyección de Q sobre sobre P. Uy, se colgó. Ya. Entonces esto. Ah, y a este punto Q le voy a poner igual componente aquí arriba. Punto Q. Aquí arriba lo pongo. Un ratito se colgó esto otra vez. Ya, entonces hasta ahí quede todo eso claro lo que estamos haciendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Aquí, con azul. Entonces ese punto Q va a ser, lo voy a poner sin el igual porque si no se van a confundir con los vectores. ¿Ya? Va a ser, va a tener componente x sub 0 y y sub 0. Ahora, pregunta, fíjense. Como este punto Q está sobre la recta, ¿ya? Está sobre la recta. Entonces, obviamente, si yo meto este Q aquí y este Y aquí, me va a cumplir la ecuación, ¿no ves? Porque este es un punto de la recta, entonces cumple con esta ecuación de la recta. Yo meto el Q sub 0 aquí en vez de X, el X sub 0, perdón, y el Y sub 0 en vez de Y, y todo sumo esto y me va a dar 0, 0 igual a 0, o sea, me va a cumplir la recta. Ya eso que claro. Ya. Entonces obtenemos aquí primero el vector de Q a P. Y eso va a ser el final, que es P, menos el inicial, que es Q, y que es P, HK, que es Q, X sub 0, Y sub 0. Por lo tanto, entonces este vector que va de Q a P me va a dar H menos X sub 0 y K menos Y sub 0. Muy bien. Y ya tengo el vector N también, ¿no? Que es el vector normal.
Entonces yo ya puedo obtener el vector proyección del vector QP sobre el vector N. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a qué? Al producto punto de ambos, ¿ya? Sobre la norma al cuadrado del vector sobre el cual me quiero proyectar, que viene a ser N al cuadrado, por el vector sobre el cual me quiero proyectar, que viene a ser N. ¿Ya? Eso. Ya. Ok. Es la deducción de dónde sale la fórmula. ¿Cómo? Estás deduciendo la fórmula, te digo. Claro, claro, Sí. para que quede claro, digamos, todo esto. ¿Ya? En física 2. Ok. Ya. Entonces queda lo siguiente. Ya tengo el vector proyección. Seguimos aquí, abajito. Que era de la norma del este de aquí, ¿no? El vector proyección que viene a ser ¿qué? Que va de Q a P por N partido ¿qué? N al cuadrado por N. Ahora, recuerden que esto de que producto punto norma, esto es un escalar y este es el vector, ¿ya? La norma de un escalar y un vector simplemente es el escalar por el vector, ¿ya? Uy, a ver. El vector obviamente en valor absoluto, digamos, ¿no? Ya por si no se lo sabían esa propiedad, la tienen ahí en el virtual. Entonces, de la distancia que va a ser es simplemente valor absoluto de ese escalar que es QAP por N norma al cuadrado por el vector, la norma del vector N. ¿Ya? Vamos a continuar acá. Entonces la distancia que va a ser, obviamente este de acá abajo que está al cuadrado ya va a ser positivo siempre, ¿no? Entonces simplemente el valor absoluto se puede quedar acá arriba. QAP, producto punto N, partido la norma de N al cuadrado por la norma de N. Ahora fíjense, aquí tengo la norma de N al cuadrado y aquí tengo la norma de N. Puedo simplificar. ¿Qué me va a quedar? QAP por N, partido ¿qué? La norma de N. Muy bien. ¿Y qué me queda al final? Vamos a reemplazar acá. Uy. ¿Qué era QAP? ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos acá arriba, ¿no? El vector que va de QAP, la componente es H menos X. H menos X sub 0, coma, K menos Y sub 0. Ahora aquí, fíjense, N, el vector N viene a ser lo tenemos ahí arriba, componentes AB. B. Y aquí abajo la norma de N al cuadrado, que de momento lo voy a dejar así. Aquí realizo ese producto punto, y ¿qué me queda? A por H menos X sub 0, no está, aquí está, más B por K menos Y sub 0, todo partido de la norma de N, sigo operando, y me queda A por H menos A por X sub 0, más B por K, más por menos B por Y sub 0, todo partido de la norma de N. Obviamente aquí no se tiene que sacar el valor absoluto, no me estaba olvidando. Se mantiene. Yo voy a ordenar todo esto y me va a quedar A por H más B por K
menos A por X sub 0 menos B por Y sub 0. Ahí la norma, partido de la norma de N. Ahora miren esto de aquí. Ay, caramba. Ya. Recuerden esta partecita de aquí. Fíjense. Recordemos la ecuación de L1 que era A por X más BY más C es igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Es igual a 0. Entonces, ¿qué dijimos? Estos X sub 0 y Y sub 0 eran de ¿qué? Eran de Q, ¿no? Eran del punto Q. Y este punto está sobre la recta. Es decir, que si yo reemplazo esto aquí en la recta, me lo cumple. Es decir, que A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C es igual a 0. Me lo cumple. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo esto aquí, me cumple la ecuación. Y esto es verdadero. Entonces, como de todo esto es igual a 0, si yo de aquí despejo C, me queda así igual a que a menos A por X sub 0 menos B por Y sub 0. ¿Y qué es esto de aquí? Es esto de acá arriba, ¿no? Entonces, en vez de esto, ¿qué puedo poner? Puedo poner C. Y finalmente me va a quedar A por H más B por K. ¿Todo esto cuánto es? Eso es más C. Más C. La norma de N al cuadrado. Perdón, la norma de N, ¿no? Simplemente, como es la norma de N, raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Es decir, A al cuadrado más B al cuadrado. Y esa va a ser la fórmula para obtener la distancia de un punto a una recta. Entonces, fíjense. Estos de aquí, A, B y C, salen de la recta, ¿cierto? Y obviamente estos de acá abajo también. Y esto de aquí, HK, viene a ser el punto, ¿ya? El punto P, de la cual quiero hallar su distancia hasta la recta. ¿Ya? Entonces esta va a ser la fórmula. Por lo tanto, HP no es la norma. HK, no es la norma. La norma es AB. Aquí ahorita lo tienen todo escrito. ¿Ya? Por algo estoy poniendo. ¿Ya? Aquí ahorita está todo escrito. Lo estaba señalando uno por uno para que no se pierda. Entonces, como conclusión, ya. Tienen un punto P, HK. Tienen una ecuación, perdón, una recta, AX más BY más C igual a 0. Entonces, la distancia de ese punto a esa recta va a ser, por absoluto, AB, C multiplicado AB por cuánto? Por HK. H más K, todo partido de la norma de los coeficientes, ¿no? Al cuadrado más B al cuadrado. Y listo, esa viene a ser la fórmula. ¿Ya? Obviamente creo que en el virtual, aquí en vez de poner HK le pone otra cosa, pero es lo mismo, ¿ya? Se pone lo mismo. El nombre se le puede dar cualquier nombre que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces es sencillo, tienen un punto, tienen una recta, la distancia de este punto a esta recta es de la fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. A ver, veamos, aquí creo que había un ejercicio. Este es el plano, en R3 todavía no, sigue siendo el plano. Creo que es más de plano que de otra cosa, ¿no? Ya. Pero primero comenzamos con las rectas, eso quede clarísimo y ya vamos a ver lo demás. Ya para entenderlo del plano hay que entenderlo de la recta, lo del R2 primero. Veamos esto que son sus ejercicios. X, Y, Z, traslación de eje. Eso igual no lo hemos visto, ¿no? Traslación de eje. Ya vamos a verlo después.
Ya, entonces, por Lo ejemplo. de tercera dimensión podríamos verlo en la tarde esa de las 7. Creo que había todavía un día en la noche. Ah, claro, claro, lo podemos ver ya. Porque aún nos queda media hora para esto. Creo que no nos va a dar para ver todo, pero sí lo vamos a ver sí o sí. El de las tres dimensiones, como es la recta y el plano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no quieren, están en sala de espera nadie más, ¿no? No. Bueno, igual ni siquiera me estoy fijando. Entonces, por ejemplo, tengo el punto, por ejemplo, hallar la distancia del punto A, que es 3,8, a la recta, amarelo 1, de 7x menos y más pi igual a 0. Perfecto, aplico la fórmula. Entonces la distancia, uy, está feo, de ese punto a esa recta, ¿cómo va a ser? Valor absoluto. Aquí arriba tengo la fórmula, ¿ya? A viene a ser el coeficiente de la x, 7, por, aquí sería h, que sería x del punto, 3. Menos ¿qué? Menos y, menos el coeficiente de aquí, b, que sería menos 1, por, en y voy a reemplazar el y del punto, que es 8, más el c de la recta, que es pi. Todo, ya, los coeficientes de la recta, que es 7 al cuadrado, elevado al cuadrado, ¿no? Más menos 1 al cuadrado. Ya fíjense que simplemente poner esta parte de la recta aquí arribita y en vez de x y y, poner las componentes del punto, y abajo esos coeficientes le vuelvo al cuadrado, no la regla norma prácticamente. Obviamente arribita siempre el valor absoluto. ¿Y eso cuánto me da? ¿Quién me lo saca? ¿Quién me lo saca? ¿Quién me lo saca? ¿Quién lo calcula? ¿Cuánto me da eso? Ay. ¿Ahí? 28 unidades. ¿Cuánto? Si está presente pi, ¿hay que hacerlo en radianes? ¿O no? No, ¿no? No, porque aquí no hay nada de seno y coseno. Solamente radianes cuando hay seno, coseno, tangente. Eso. ¿Ya? 2,28. Ya. Viene a ser 2, 2, ¿cuánto? 2,28 aproximadamente, ¿no? Sí, eso sale. 28, 3. ¿Qué cosa? Unidades. Unidades. Esa viene a ser la distancia aproximada. ¿Ya? Sencillo, entonces, distancia de un punto a una recta en R2. Esa es la fórmula y eso. Y recuerden, ¿no? Siempre que estamos hablando de distancia, se trata de la distancia mínima del punto a la recta, ¿ya? Si buscan en internet, se van a ver así también. Ya. Había una que era que la distancia era igual a por x sub 0 menos x sub 1 más b por x por y sub 0 menos y sub 1 entre la raíz. Aquí abajito. Sí, algo así, lo similar, pero. No, nada que ver. Debe ser otra forma, ¿ya? Porque, Le paso imagen igual. a ver, debe ser otra forma porque para esta fórmula, digamos, para hallar distancia de un punto a un plano, esta no es la única fórmula, digamos. O sea, todas son al final lo mismo, pero esta puede tener otra forma, ¿ya? Le envié. Pero esa no la vamos a usar. Ah, ya, ya. Es lo mismo, ¿ya? Fíjense que el de aquí, es como le dije, tal vez en otros libros en vez de ponerle HK le ponen otra cosa. Ahí le puse X sub 0 y Y sub 0 le puso. Entonces aquí en vez sería de HK sería X sub 0 y Y sub 0 y todo lo demás queda lo mismo, ¿no? Ya queda lo mismo.
Es lo mismo del virtual. Y esa parte de ahí arribita está acá arriba. Entonces está aquí. Fíjense, esta parte de acá, la que vos me decís. Obviamente, esta norma es la raíz. ¿Ya? Es la raíz. Yo no lo puse. Al final recién lo puse. Y aquí en vez La de... fórmula final sería esa, la que está con rojo, ¿no? Claro. Y A por simplemente él H. en vez de h, le puso x sub 0 y en vez de x sub 0 le puso x sub 1, digamos, ¿no? Simplemente son otros nombres que les pone. Yo les puse esto, pero al final la conclusión es la misma. ¿Ya? Es lo mismo. Es lo mismo, solamente que le pone otro nombre, digamos, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Ya? ¿Eso queda claro? Sí, todo claro. Ya. Es lo mismo entonces. Ya, que son nombres nomás, digamos, ¿no? Como tú a un vector le puedes llamar V, U, W, a los puntos, a la recta, digamos, ¿no? En libros y en demás puede cambiar. Por eso hay que entender bien para no perderse simplemente porque le cambié el nombre. Ok, entonces, a ver, ¿qué sigue? Ya creo que lo que sigue es... Aquí tengo, ya. Vector normal, vector normal. Ok, ok, ya. Queda tiempo para lo siguiente. ¿Ya? Ahora vamos a irnos a R3. Ecuación de la recta. ¿En qué? Ahora entramos a R3. Ecuación de la recta en R3. Ya. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esto? ¿Cómo vamos a obtener la ecuación de una recta? Simplemente viendo qué características tiene, ¿no? ¿Se acuerdan que en R2 una recta está descrita por su pendiente y un punto? Así lo podemos hallar, ¿no? Tenemos ahí la ecuación para hallar este punto pendiente, ¿no? Que era m igual a y menos y sub 0 y x menos x sub 0, donde este viene a ser el punto y este viene a ser la pendiente. Otra forma de hallar una recta en R2 era simplemente que ustedes tienen un punto y tienen otro punto y por dos puntos pasa una recta, ¿ya? Entonces tenían la otra que era x, o era y, no me acuerdo, y menos y sub 0, x menos y sub 0 igual a y sub 0, y sub 1 menos y sub 0, ¿no? La otra ecuación para hallar la recta, ¿ya? Entonces aquí va a ser lo mismo, digamos, tenemos que ver cómo podemos encontrar la ecuación de una recta. En R2 era o por un punto en una pendiente o por dos puntos, porque por dos puntos pasa una recta. Obviamente en R3 se va a cumplir que también por dos puntos pasa una recta, pero lo que vamos a hallar es otra forma, usando vectores, ¿ya? Porque por ahí estamos en geometría vectorial y no geometría analítica. Entonces, uy, no quiero ese color. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar una recta? Aquí está. Nos vamos a ir al plano. Aquí tengo R3. Muy bien. Está un poco feo esto. Lo quiero checar un poquito más. Ya. Entonces en R3 va a ser de la siguiente forma. Creo que no favorece mucho este dibujo. Mejor lo voy a hacer con otro. Uno aquí. Otro aquí. Uno aquí. Ya. Luego otro por acá. Y luego... también vamos a usar la graficadora. Igual la tengo ahí abierta. Porque ya en R3 así se comienza a ser un poco más difícil notar las cosas. Entonces siempre es bueno ayudarse de una graficadora, ¿no? X, Y, Z. Ya. Muy bien. Entonces yo tengo una recta. Lo voy a poner aquí, no sé, con verde. De la siguiente forma. A ver, por ejemplo aquí. Uy, qué feo.
Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente, como les dije, por 2 puntos pasa una recta, pero vamos a usar otra cosa, ¿ya? Vamos a usar vectores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a usar lo que hemos visto al principio en R2, que era el... ¿Dónde está? Acá abajo, ¿no? Aquí está, el vector director, ¿ya? Fíjense que este vector me va a ayudar a saber la dirección de la recta, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo obtengo un vector que va en la misma dirección que esa recta, tiene la misma dirección que la recta, ¿ya? Tengo este vector, ¿no ve? Entonces ya ese vector me da información de cómo es la dirección de la recta, ¿no ve? Pero obviamente esa recta puede estar aquí, puede estar más abajo, puede estar arriba. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a fijar? Con un punto, ¿ya? Con un punto. Mediante un punto. Mediante un punto. Entonces, para no hacerlo más largo, toda esta parte de aquí, simplemente, ¿ya? Va a ser lo siguiente. Entonces yo, para poder describir una recta, necesito un vector que tenga la misma dirección que la recta, y ese va a ser el vector director. Y necesito un punto por donde pase la recta. ¿Ya? Necesito un punto por donde pase la recta. Un punto P, sub 0 lo llaman. ¿Ya? Y este va a ser una recta L1. L1. Y bueno, no queda mucho tiempo, así que directo vamos a ir a la ecuación de la recta. ¿Ya? Va a tener varias formas la ecuación de la recta, ¿ya? Y la primera de ellas es la siguiente. Se le denomina la ecuación vectorial paramétrica de la recta, ¿no? Y es de la siguiente forma. X igual a P sub 0 más T. Bueno, aquí le suelen poner N, ¿no? Digamos, y le voy a poner por D. Ya. Esta es la primera ecuación que describe a mi recta. ¿Ya? La recta esa que tenemos ahí. Y se le denomina ecuación vectorial paramétrica de la recta. Donde T viene a ser el parámetro, está parametrizado. X simplemente viene a ser X, Y, Z. ¿Ya? Como los puntos genéricos. P sub 0 es un punto por el cual pasa la recta. ¿Ya? Cualquiera. Y D es mi vector director. Obviamente T es el parámetro. Entonces yo para obtener la ecuación de una recta necesito dos cosas. Un punto por donde pasa la recta y un vector que tenga la misma dirección que la recta. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito. Entonces X viene a ser X, bueno, como las incógnitas, digamos, ¿no? Los puntos genéricos. X, Y, Z. P sub 0 viene a ser un punto por el cual pasa la recta, que lo voy a denominar, no sé, punto A, B, C. Más T es el parámetro, es un real, puede tomar cualquier valor que le dé la gana. Y D es el vector director, que le voy a poner aquí como componentes L, M, N. Ok. Fíjense, X es igual a A más T por L. Y es igual a B más T por M. X es igual a C más T por N, ¿no? Y de ahí va a salir que la siguiente forma de la ecuación, que es la ecuación o ecuaciones cartesianas paramétricas. Y viene a ser lo que dije hace rato.
X es igual a ¿qué? A más T por L. Y es igual a ¿qué? B más T por M. Z es igual a ¿qué? C más T por N. Obviamente T sigue siendo el parámetro. Y estos primeros de aquí, ya, son las componentes del punto. Y estos segundos de aquí, que acompañan a las T, son las componentes del vector director. ¿Ya? A ver, aquí donde está el amarillo. Aquí lo aparece. Este es el punto. Y ese otro es las componentes del vector director, que van en la misma dirección que la recta. Ok. Ahora, la última forma viene a ser, fíjense, yo de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar las T de todito. Entonces me va a quedar, si despejo T de la primera, me queda X menos A partido L. Despejo T de la segunda, ¿qué me queda? Y menos B partido M. Despejo T de la tercera ecuación, ¿qué me queda? Z menos C partido N. ¿Ya? De aquí, yo voy a igualar, como T es igual a T, a ver, voy a igualar estas dos primeras, estas dos segundas, o simplemente puedo decir, a ver, como T es igual a T, entonces X menos A partido L es igual a ¿qué? A Y menos B partido M. Pero este abajo también es T, entonces también es igual a Z menos C partido N. Y este de aquí se le denomina las ecuaciones cartesianas. Ya no paramétrica porque ya hemos quitado el parámetro. Ya no está parametrizada. ¿Ya? Entonces, aquí se entiende claro que esta ecuación me da cada punto de la recta, cada punto X, Y, Z de la recta. ¿Ya? Porque si ustedes lo evalúan, por ejemplo, como T puede tomar todos los valores, ¿no? Cualquier valor que son infinitos. Si T es igual a 1, lo ponen aquí porque lo evalúan y le van X, Y, Z igual a un valor, digamos, puede ser este punto aquí. T es igual a 2, lo evalúan, X igual a tanto, puede ser este punto de aquí. Y como son infinitos, avanzan con toditos y le va a dar cada punto de la recta, es decir, toda la recta. ¿Ya? Aquí se entiende de la misma forma. T es igual a 1, lo evalúan, le dan X, Y, Z, las componentes de un punto de la recta, le puede ser este punto de aquí. Otro valor T igual a 2, T igual a 3, T igual a T al infinito, y le va a dar toingo los puntos de la recta, es decir, le va a dar la recta. Ahora esta otra última, ¿cómo se entiende? Aquí está un poco más complicado entenderla, ¿no? No es como las anteriores que se entiende que te da cada punto de la recta. Una pregunta. Dime. Te había enviado una imagen antes que no entendía que era de encuentre los planos cuya intersección y te daba tipo la fórmula así. X igual a 3 más 4t y Y es igual a menos 7 más 2t. Ya, Así, ya. Sí, sí. como está marcado con amarillo y verde. Así me da. A ver, envíalo. ¿Lo vas a enviar o me lo enviaste ya? Te lo envié, pero te voy a enviar de nuevo. Ya. Envíalo entonces. Ya. Entonces, eso es lo que vamos. Lo voy a escribir en notas, pero. A ver. Z menos C partido de N. Ok, ya eso es lo que voy, ¿ya? Ya. Entonces, de la ecuación vectorial podemos pasar a las ecuaciones cartesianas, de las cartesianas podemos pasar a la ecuación cartesiana sin parametrizar, ¿ya? Y a estas ecuaciones cartesianas en realidad vienen a ser ¿qué? Dos planos. ¿Por qué? Fíjense. ¿Qué es lo que significa realmente estas tres? Ustedes, como estos dos son iguales, lo van a agarrar estos dos
y sale que x menos a partido L es igual a y menos b partido m. Y van a agarrar estos dos, ¿ya? ¿Y qué les va a salir? Y menos b partido m igual a z menos c partido n. Ustedes aquí hacen como su despeje, m por x menos a igual a L por Y menos B, pasan por el otro lado, pues, ¿no? Y les va a quedar aquí, desarrollan M por X menos M por A, menos L por Y menos B igual a 0. Les queda M por X menos M por A, menos L por Y, menos por menos más L por B igual a 0. Ya. Lo ordenan bien bonito, les queda M de X menos L de Y, ¿ya? Menos M de A más L de B igual a 0. Y de aquí igual lo mismo. Les queda N Y menos B igual a M Z menos C. NY menos NB, pasamos a otro lado, menos MZ más MC igual a 0. Ordenan bonito, le queda B menos M, aquí está. NY menos MZ más MC menos NB igual a 0. Ya. Estas que vienen a ser ecuaciones de plano. Ahorita, eso todavía es lo que nos falta, ¿no? Pero de una de las adelanto. La ecuación de un plano es de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0. ¿Ya? Esta es la ecuación de un plano en R3. En R3. ¿Ya? Se dan cuenta que parecida a la ecuación de la recta en R2, ¿no? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. En R2, esto viene a ser recta y esto viene a ser plano. Tiene sentido porque simplemente aquí le aumentamos una dimensión a esta fórmula. Si tú a una recta le aumentas una dimensión más, se hace un plano, ¿no? Entonces tiene sentido, digamos. Ya. Entonces, dime. ¿Cuál de las dos fórmulas que mencionó tendríamos que usar para un... Tenía un tipo, un problema que decía, dado dos puntos, encontrar las ecuaciones cartesianas paramétricas? De la recta, ¿no? Sí. Ya. Siempre lo importante es que cuando te dé hallar la ecuación de una recta, vos tenés que hallar un punto por donde pasa la recta y un vector director. Esos son los que siempre tenés que hallar. Porque fíjate, aquí abajo tienes esas dos cosas, lo reemplazas en esta otra ecuación. Si tienes también estas dos cosas, aquí abajo lo puedes reemplazar. Aquí lo voy a marcar. Esto viene a ser del vector director y esto de aquí vienen a ser del punto por donde pasa la recta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te dan, ¿qué pasó? Si a ti te dan dos puntos por donde pasa la recta, necesitas estas dos cosas. Por ejemplo, aquí, punto 1, punto 2. Ya te dieron el punto. Te dieron dos puntos en realidad. Perfecto, ya tenés un punto por donde pasa la recta. En realidad tenés dos, cualquiera te sirve. No te falta hacer las dos, ¿no? Claro, solamente te falta el vector director. ¿Qué vas a hacer? Si tú haces el vector que va del punto 1 al punto 2, este vector tendrá la misma dirección que la recta. Obviamente que sí, ¿no? Entonces, ya tienes tu vector director. Y listo, ya tienes un punto que cualquiera de los dos te sirve, un vector director, y lo reemplazas acá, o lo reemplazas acá, o lo reemplazas acá abajo, y listo. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, fíjense que estos dos últimos que nos dieron acá abajo, esto viene a ser esto. Esto viene a ser esto. El Z no hay, es como si fuera 0Z. Y esto viene a ser todo esto. Y lo mismo aquí, aquí tengo Y, el MZ, y todo esto viene a ser como el D. ¿Ya? Porque estos son reales, M por C menos N por B. Entonces estas dos de aquí vienen a ser ecuaciones de plano. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que que esta última ecuación, las ecuaciones cartesianas, lo que me dan son dos planos.
cuya intersección me dan la recta, ya, porque recuerden que si ustedes intersectan dos planos, eso les da una recta, ¿no? Si ustedes ven a su pared, una esquina, vean como que una de las paredes es un plano, la otra pared es un plano, se intersectan y esa esquina viene a ser como una recta, ¿no? Entonces, estas ecuaciones cartesianas les dan dos rectas cuya intersección viene a ser, perdón, le da dos planos cuya intersección viene a ser esta recta de acá, esa verde. Entonces, otra forma de describir a una recta en R3, ¿ya? Entonces, en R3 te pueden dar dos puntos y formas una recta obteniendo el director, ¿ya? En R3 te pueden dar un punto y un vector director y tienes la recta también. En R3 te pueden dar dos planos cuya intersección te da la recta y ya tenés ahí otra forma de obtener la ecuación de la recta, ¿ya? Eso. ¿Ya? Y todavía nos falta lo del plano, pero lo del plano lo vamos a dejar ahí ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner un ejercicio. ¿Qué hora es, pues? 2:30. Vamos a ver con este ejercicio y vamos a seguir en la tarde. Si te dice, aquí tengo el ejercicio, encuentre los planos cuya intersección sea la recta, y aquí te da una recta. La voy a llamar L1. Uy, no igual, dos puntitos. ¿Dónde está el verde oscuro? Ya. X igual a 4 más 3t, y igual a 7t, y z igual a 2 menos 4t. Obviamente t viene a ser el parámetro, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí ¿qué me está diciendo? ¿Ya? Me dice, encuentre los planos cuya intersección sea la recta. ¿Cuántos planos debo intersectar yo para que me dé una recta? Pues dos, obviamente. Van a ser dos planos. Entonces a mí me da esa recta, L1. Uy, estoy en R2. Ya, me da esta recta L1 y me pide hallar dos planos, ya, cuya intersección me dé, pues, esa recta, ya, esos dos planos. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Pues ya hemos visto las ecuaciones. Lo que pueden hacer es súper sencillo. ¿Ya? ¿Cómo pasamos de la ecuación cartesiana, ecuaciones cartesianas paramétricas, a la ecuación de los dos planos, despejando la t? ¿No? Aquí ahorita lo hemos visto cómo pasar de una ecuación a la otra. Para pasar de esta ecuación a esta otra, se igualan. Para pasar de esta ecuación a la de acá abajo, ¿cómo le hago? Simplemente despejo la t, igualo todo y ya paso a la ecuación de los planos, ¿no? Entonces, para pasar simplemente de esta ecuación a la ecuación que me da los dos planos cuya intersección es L1, despejo la t y me va a quedar aquí ¿qué? X menos 4 partido 3. Aquí abajo que me va a quedar Y partido 7. Aquí abajo que me va a quedar Z menos 2 partido menos 4. ¿No ves? Obviamente todos los igualos, al final todito. ¿Y qué me queda? Me queda X menos 4 partido 3 igual a Y partido 7 igual a Z menos 2 partido menos 4. ¿No? Que viene a ser, esta viene a ser la ecuación cartesiana de plano. Y directamente agarran dos igual y les salen los planos. O aquí directamente hubieran sido, agarran estos dos, agarran estos dos, y en vez de igualar los tres a la vez, de una vez hubieran igualado los dos y ya les sale. ¿No? Entonces me queda X menos 4 partido 3 igual a Y partido 7. Despejo me queda 7 por X menos 4 igual a 3Y. 7X menos 7 por 4, 28 igual a 3Y. 3y. Y finalmente me queda 7 por x menos 4 igual a 3y. 7x menos 7 por 4, 28 igual a 3y. Y finalmente me queda 7 por x menos 4 igual a 3y. 7x menos 7 por 4 igual a 3y. Y finalmente me queda 7 por x menos 4 igual a 3y. 7x menos 7 por 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 4 igual a 3y
7x menos 3y menos 28 igual a 0. Tengo el primer plano. Ahora el segundo va a salir de aquí. Y partido 7 igual a z menos 2 partido menos 4. Después me queda menos 4y igual a 7 por z menos 2. Me queda menos 4y igual a 7z menos 14. Y finalmente menos 4y menos 7z más 14 igual a 0. Y ahí tengo la otra ecuación del plano. Y ya obtuve la ecuación de los dos planos cuya intersección me da L1. Sencillo. ¿Ya? Eso. Y si se las saben, obviamente, las ecuaciones bien, estos que están aquí vienen a ser del punto. Y estos que están aquí, uy, ¿cómo lo voy a hacer con verde? Dije? Vienen a ser las componentes del vector director, ¿no? Entonces puede ser que les diga, a ver, de esa recta, obtenga su vector director, sencillo. De L1, el vector director de L1, ¿cómo va a ser? Ahí tenemos. Va a ser 3, 7, menos 4. Ya obtuve su vector director. Muy fácil, ¿no? Si les dan esta forma a la recta, obtenga su vector director de esta recta, son los de abajo, 3, 7, menos 4. ¿Ya? Nada más. Deben saberse bien estas ecuaciones, cómo llevar de una a la otra. ¿Ya? Llevar de esta a esta o a esta. ¿Ya? Entonces, llevar de la paramétrica a la cartesiana, entendido. De la cartesiana, bueno, la cartesiana paramétrica a la Había un cartesiana. ejercicio que no sé si se refería al vector director que decía, encuentra el punto de intersección P de las rectas y aparecía esa fórmula. Ah, ya, ya. Eso simplemente te da dos rectas y hay esos puntos de intersección. Ya ahorita vamos a ver cómo es eso. Entonces, de momento que he entendido las ecuaciones de las rectas, deben manejarla bien. Paramétrica, cartesiana sin parametrizar o de dos planos. Y eso, cómo manejarlo, digamos, ¿no? Esto viene a ser un punto por donde pasa la recta, esto viene a ser el vector director. Para... A ver, ¿qué hora después ya vamos a acabar, no? Vamos a seguir haciendo más ejercicios después. Para acabar vamos a graficar eso, para que se entienda. A ver. Aquí tengo mi GeoGebra. Vamos a ir al R3. Vamos a graficar ese ejercicio para que vean que sí, esos planos me intersectan y forman esa recta. Ya. Muy bien, a ver. Entonces vamos a ir a vista gráfica, no, vista 3D. Ya. Entonces vamos a poner la recta. Así también aprenden a graficar en el GeoGebra. Les va a servir mucho para graficar. Entonces aquí voy a poner una recta. Y lo voy a llamar L1. Miren, fíjense aquí, la recta mediante dos puntos, punto y una recta paralela, eso igual se puede hacer. Ya vamos a ver ejercicio de eso. Y punto y vector director. Ya, para graficar una recta en el espacio necesito un punto y su vector director. Entonces, el punto, ¿cuál va a ser? Pongo punto. El punto es 402, un punto por donde pasa la recta, 4,0,2. Y un vector director viene a ser ahí tenemos las componentes de vector director en el ejercicio, 3,7, menos 4. ¿Ya? Esa es la recta del ejercicio. ¿Ya? Esa de allí. Voy a compartir toda la pantalla mejor para que lo puedan ver. Ya. Aquí tengo el ejercicio, aquí tengo la recta, ¿no? Esta viene a ser esa recta. Voy a cambiar. Ahora fíjense, aquí hay dos planos. Al final saqué dos planos. Estos dos planos me dan como intersección esa recta. Vamos a graficar esos dos planos. 7x menos 3y menos 28 igual a 0. Y luego tenemos menos 4y menos 7z más 14 igual a 0. Ya. Vamos a hacerlo grande. Ahora vamos a cambiar el color para que lo puedan ver bien. Propiedades. Vamos a ponerle, a ver qué color.
¿Dónde está el color? Ah, ya, le voy a poner este rojo a ese plano. Y el otro plano que se quede con azul. Fíjense, ahí tengo esos dos planos y se dan cuenta que la intersección me da esa recta, ¿no? Ahí está. Lo pueden ver más grande. Ahí está, miren. Esos dos planos se intersectan y me forman esa recta de ahí. Sencillo, ¿ya? En este caso, igual voy a poner el punto. El punto. Voy a hacer 4, 0, 2. Ahí tengo un punto de la recta y su vector director va a ser simplemente 3, 7, menos 4. Ya. Fíjense que el vector director no está sobre la recta. El vector me da la dirección de la recta, ¿ya? Fíjense, ese vector tiene la misma dirección que la recta, ¿no? Entonces, un vector que me da la dirección de la recta y un punto por donde pasa la recta me describe una recta en R3. Y también dos planos pues, me describen también una recta porque su interacción es una recta. Ya, ahí lo pueden ver. Ok. Sencillo, ¿no? Para que quede claro ahí. Para que vean, el ejercicio está bien hecho, así también lo pueden graficar. A ¿Y ver, cómo veíamos ese punto de intersección? el punto de intersección Sí. de las dos rectas, ¿no? Sí. Pues ahí se ve claro, digamos, ¿no? Ahí está la recta. Aquí está la recta. Y toda la recta, ahí está la intersección. Fíjense, la intersección me da todo eso. Esa Eran recta, ¿verdad? analíticamente. Claro. Analíticamente, la intersección de dos rectas. Sí. Ah, pues eso ahorita vamos a ir. Ya, entonces esto ahí lo grafican y lo pueden ver. Ay, caramba. Es muy sencillo. Vamos a hacerlo ahora al revés, para terminar ya de último. Justamente con estas dos ecuaciones. Sea la recta formada por la intersección de el primer plano, 7x menos 3y menos 28 igual a 0, y este otro plano, menos 4y menos 7z más 14 igual a 0, ¿ya? Obtener El vector director. su vector director. Perfecto. Ahora chequen. Si yo tengo la recta, ¿ya? Definida mediante dos planos, no lo puedo obtener su vector director como cuando está definido de esta otra forma, ¿no? Aquí es fácil obtener el vector director, pero cuando lo tengo definido así, digamos, me da directamente la ecuación, no lo puedo obtener su vector director de una. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a llevar, ¿ya? Voy a llevar esta recta, la forma está definida mediante dos planos, lo voy a llevar a la forma cualquiera de estas tres, vectorial paramétrica, cartesiana, etc. ¿Cómo le voy a hacer? Sencillo. Sabrán muy bien que 7x menos 3y menos 28 es un plano. Este otro es un plano. La intersección de ambos, ¿ya? ¿Qué me va a dar? La recta. Ahora, fíjense. Todos los pares x, y, z, ¿ya? Que pertenecen a este plano me cumplen esta ecuación. Todos los pares x, y, z que pertenecen a pi sub 1 me cumplen esta ecuación. ¿No ves? Entonces, la intersección, ¿ya? Esa recta donde se intersectan, esos puntos de esa intersección tienen que cumplir ambos planos, ¿no ves? La intersección de esos dos planos, obviamente tiene que cumplir, pues, esta ecuación y esta otra. Es decir, me va a salir un sistema de ecuaciones. ¿Ya? A eso no me refería. Claro. 7x menos 3y menos 28. Y aquí puedo poner menos 4y. Esto igual a 0, ¿no? Menos 4y menos 7z más 14 igual a 0. ¿Ya? Esa va a ser la recta que la llamaré L1, formada por esos dos planos.
Ya. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener esos puntos X, Y, Z que me cumplen ambas ecuaciones, es decir, la solución de ese sistema. Y me va a dar esto de acá arriba, ¿ya? X igual a tanto, Y igual a tanto, 7. Porque eso es lo que voy a hallar los valores de X, Y, Z. Entonces, ¿esto cómo es? La ampliada. Aquí que pongo 7 menos 3Y. En vez de Z, no hay Z, 0. Aquí sería 28. Obviamente ya lo tengo despejado, ¿no? Lo despejan bien bonito para tener su... Y lo ordenan, ¿no? 7x menos 3y, aquí como no hay z, igual a 28. Aquí sería, no hay x, sería menos 4y, menos 7z, igual a menos 14, ¿no? Se lo ordena su sistema, ya se la saben eso, ¿no? No se olviden. Entonces aquí tendría menos 4, menos 7 y menos 14. ¿Ya? Aquí tengo de este sistema. Aquí abajito está ordenado, ¿ya? Soluciones, pero tiene. ¿Cómo lo ¿Cuál? vamos a hacer? ¿Cómo? Ah, A ver, ahorita se van a dar cuenta, fíjense. ¿Ya? ¿Ya está escalonada? Muy bien. Rango de A, 2 es igual al rango de la ampliada, obviamente, pero es menor a N. ¿No ves? Que es 3. N menos R variables libres. Es decir, N es 3, R es 2, una variable libre. ¿Ya? infinita solución. Obviamente infinita, ¿no ves? ¿Cuál va a ser la variable libre? Elemento extinguido, este aquí. Mi Z va a ser mi variable libre. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Vuelvo a anotar ese sistema aquí abajito. A ver, 7 menos 3y igual a 28. Menos 4y menos 7z igual a menos 14. Y este caso viene a ser z, mi número parametrizado. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar. ¿Ya? De todo. Uy, aquí era x, ¿no? Despejo aquí x, por ejemplo. X aquí va a ser igual. X va a ser igual a 28, a ver, más 3y partido 7. Y a qué va a ser igual? Y va a ser igual a ver, y va a ser igual a menos 14, ¿ya? Más 7z partido menos 4, obviamente z sigue siendo el real. Muy bien. ¿Cómo tiene que quedar la solución? ¿Se acuerdan? Si hay una variable libre, todas las otras incógnitas que no son variables libres tienen que quedar en función de la variable libre. La y ya está, perfecto. La x no está en función de variable libre, tengo que ponerlo. X igual a ¿qué? 28 séptimos más 3 séptimos por y. ¿Cuánto vale y? Vale 14 partido 4 menos 7z partido 4, ¿no? Por si acaso lo estoy trabajando en una, ¿no? Te lo puedo poner así. Más 7z partido menos 4. ¿No? Menos por menos es más, menos por más menos. ¿Ya? Por si acaso. Ya, muy bien. Desarrollo esto que me queda 28, 7 más distributiva. Ya, más, a ver. Distributiva. Ya. Más, ya. 3 por 14, ¿cuánto me da? 3 por 14 me da 42. 42 partido 7 por 4, eso es 28. Después lo vamos a simplificar todito, ¿ya? Más por menos menos, 7 por 3, 21z. Partido 7 por 4, eso es 28. Ok. Y y me queda, como le dije, 14 partido 4 más 7 partido 4. Z. Z es mi real. Ok. Seguimos. Miren. 28 séptimos más 42 partido 28. ¿Eso cuánto es? 28 entre 7 es 4. Más 42 entre 28. 11 partido 12, ¿no? 11 medio. Menos 21 partido 28. Z. Y. Y es igual a qué?
A 14 partido 4, mitad de 14, 7 medios, ¿no? 7 medios más 7 cuartos, partido Z, donde Z es el real. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que lo pueden poner de otra forma también? Que era, pueden decir que Z es igual a un parámetro y que ese parámetro sea el real. Si yo lo hago así, me quedaría que Z es igual a T, ¿ya? Y es igual a 7 medios más 7 cuartos partido T, y X es igual a 11 medios menos 21 partido 28 T. Obviamente T es el parámetro. ¿Y qué es esto? Esto es la ecuación de una recta, ¿no? Aquí ahorita lo tenemos de esta forma, ¿ya? De esa forma, esta es la ecuación de la recta. Entonces ya tengo la ecuación de una recta y el vector director, ¿cuál va a ser? Entonces, uy, a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Venga, ponte bien, ponte bien. Ya. Entonces el vector director viene a ser los que acompañan a la T, ¿no? ¿Ves? Menos 28 más 7, 4, y aquí que acompaña el 1. Entonces un vector director de esa recta va a ser menos 21 partido 28, 7 cuartos y 1. Y ya obtuve el vector director de esa recta. Sencillo. Entonces, ¿cómo van a llevar una recta definida por dos planos a una de estas tres formas? Pues simplemente hacen esto, directamente les va a dar esta forma de acá abajo. Y de aquí la pueden llevar a la de arriba o a la de abajo. Ya. Ahora una cosa más. Por algo lo hice con este mismo ejercicio. ¿Ya? Fíjense que estos dos planos son, su intersección me da esta recta de acá, ¿no? Aquí tengo la ecuación. Y lo saqué de nuevo, pero de otra forma, que acá abajo, y me dio esta otra ecuación. Ustedes me dirán, esta de acá abajo y esta de acá arriba describen a la misma recta, pero la ecuación no es la misma. ¿No ves? No es la misma. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? ¿Por qué no es la misma? Porque a ver, lo voy a poner bien. Porque para definir a una recta en el R3, yo puedo usar cualquier punto y cualquier vector director. Recuerden que en una recta hay infinitos puntos, entonces cualquiera de esos me sirve. Y vector director hay infinitos también, ¿no? Aquí como 0. Pero lo escalar. Ajá, porque solamente se escala, ¿no? Entonces, este vector D tiene la misma dirección que este vector aquí, 3, 7, 4, solamente que está escalado. Ya. Porque fíjense. ¿Y eso cómo lo comprobas? ¿Cómo lo compruebo? Sí, hay una forma fácil, miren. Acá arriba, tengo 3, 7, 4, ¿no? 3, 7, menos 4. A ver. 3, 7, menos 4. Sí, 3, 7, menos 4, ya. ¿Cómo lo van a comprobar? Que esas dos rectas son la misma. ¿Ya? Una forma es por el vector director. El vector director donde le está, a ver, menos 28 más 7 más 4, ¿no? A ver, ¿está bien eso? Más 7 menos 4. Aquí está. Más 7 menos 4. Aquí está. Aquí está el error. Aquí era menos, ¿no? Fíjense, más, menos, menos. ¿Ya? No sé por qué lo puse más. Aquí era menos. Menos y menos. ¿Ya? Viendo el vector director. Obviamente esos dos vectores, este de aquí y ese de allá arriba, que era ¿cuánto? Ese era 3, 7, 4. 3, 7, 4. 3, 7, 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Miren, si a este vector D lo hago, a ver, 24, 4, ¿no? Lo podría multiplicar por 4. 8 por 4, 7 por 4, 28, 7. Ya. Lo multiplico por 4, 4 veces D. Fíjense, ¿esto qué me da? Aquí sería por 4, menos 21 partido 28 por 4. Cuarta 1, cuarta sería 7, 21 entre 7, eso es menos 3. Menos 3.
7 cuartos por 4, eso es 7, y 1 por 4, eso es 4. ¿No ves? Aquí era menos. Y luego lo multiplico todo eso por menos 4D, simplemente le aumento el menos, y me queda 3, 7 y menos 4. Y me da el mismo, porque en sí están sobre la misma recta, solamente que este es más grande o más pequeño que este otro. Entonces esas dos rectas tienen la misma dirección. Eso no me dice que sean la misma, me dice que sean paralelas. Entonces lo siguiente es ver el punto. ¿Ya? Ver el punto. ¿Ya? Si son paralelas, perfecto, ya son paralelas. ¿Qué es lo siguiente? El punto. Agarren un punto aquí. Denle un valor a t, por ejemplo. Si t es igual a 0, entonces aquí sería x es igual a 11 medio, y es igual a 7 medio, y z es igual a 0. Aquí tengo un punto de la recta. Eso de ahí lo van a reemplazar acá arriba. ¿Ya? Aquí en vez de x ponen 11 medio, en vez de y ponen 7 medio, y en vez de z ponen 0, y van a despejar t. Si en las tres ecuaciones me da t igual al mismo número, entonces son la misma recta. ¿Ya? Y simplemente otra forma mucho más fácil y sencilla es usar su graficadora. ¿Ya? Creo que están viendo toda la pantalla. Pantalla, ok. Punto 0, graficadora y el otro Sí. punto disperso. Fíjense, aquí simplemente grafiquemos esta recta de aquí y va a ser la misma de ahí. La voy a llamar L2. ¿Ya? Va a ser recta. Un punto, ahí lo tenemos, es 11 medio, 7 medio, 0. Y un vector director simplemente va a ser menos 21 partido 28, menos 7 partido 4, 1. Uy. Y fíjense que me dio la misma recta porque es la misma recta. Ya, miren, le voy a quitar la otra L1 y ahí está L2. Le voy a poner otro color. Le voy a poner color azulito. Miren, quito L2, pongo L1, quito L1, pongo L2, pongo los dos a la vez. Obviamente es la misma recta, ¿no es? Es la misma recta. Listo, sencillo. Es la misma recta. ¿Ya? Formada por todos planos. Entonces eso, ya no se confunde. Nada más. Ok, entonces vamos a quedar hasta acá. Ya hasta recta en R3. En la noche vamos a ver, o bueno, el de las 7 yo creo, no sé. En la noche vamos a ver lo que es el plano en R3. Y una vez eso, ya hacemos puros ejercicios. ¿Ya? De varias formas. Pero todo ese ejercicio que me puede dar 2 puntos recta, siempre se va a basar en estas ecuaciones. ¿Ya? Si es R3, punto por donde pasa la recta, vector director. Siempre hay que obtener eso. ¿Ya? Y siempre hay que manejar una de estas tres ecuaciones. Si es que me dan estas dos, la llevo a la otra y para obtener más información, ¿no? Porque de estas tres ecuaciones es fácil obtener un punto, fácil obtener un vector director. ¿Ya? Y en R2, vector ¿Va a grabar la normal. clase Dime. de la tarde, de las 4? En las 4 vamos a ver espacios vectoriales, ¿ya? Vamos a Más ver avanzado, espacios ¿no? vectoriales. Sí, sí. Ya, a las 4 vamos a ver espacios vectoriales. 4 y cuarto, tal vez comencemos 4 y media máximo, no sé. 4:30. ¿Ya? 4 y media puede ser también, porque a las 2 doy otra identidad y no sé si me da tiempo para comer. ¿Ya? Entonces, eso. Vamos a ver Yo las espacios dos vectoriales y va a estar más enfocado para el grupo SF, ¿ya? Porque ellos están más avanzados y el ingeniero Yanel ha metido cosas así de una. Entonces para lo de Katy me sería mejor en la noche, ¿no? No, también, pues, igual también, así van adelantándose en vectores, espacios vectoriales pueden entrar, pero va a estar más enfocado en el SF, porque ellos han avanzado más rápido. Sí, pero si entramos ahí no vamos a perder ya porque estamos recién empezando. Ah, pues sí, ¿no? Pero voy a tratar de explicar desde el principio. Ustedes lo ven, ¿no? Entran si quieren y van checando hasta donde hayan avanzado con la ingeniera Katim. Y ya. Ya. Ya, entonces eso.
A las 2 dijiste, ¿no? A las 4:30 por ahí. 4:30 en realidad, ¿ya? 3 ayudantías más te faltan. No, tengo que dar Sí. Dime. Hasta luego. Hasta luego. Ya entonces nos vemos. Voy a